Bueno, miren, ustedes saben que ayer tocábamos el tema de las decisiones políticas que se dan en nuestro país. Decisiones políticas que cuando estamos en un año preelectoral, en un año electoral, en campaña, es difícil que se manejen. Una de estas, no sé, no sé si tiene que ver con esto, si tiene que ver por desconocimiento, porque según lo que recuerdo, esto viene corriendo desde la época de Magín Díaz en la Dirección General de Impuestos Internos. El actual director de Impuestos Internos, Luis Valdés, había estado anunciando, o la institución había estado anunciando, una norma que busca corregir un tema tributario con los galenos, con los médicos, pero que al parecer no se trata de un espíritu recaudador, sino de una distorsión en el sistema dominicano donde hay un sector que no cobra impuestos. Y esto va en doble vía o en varias vías, lo voy a mencionar, porque hasta unos 416.220 pesos anuales está exento del impuesto sobre la renta. El que gana anualmente 416.000 pesos o 416.220 pesos, que son 34.685, si usted lo divide en los 12 meses, sin contar el doble sueldo. El doble sueldo está libre de impuestos. Está libre. Entonces, si usted lo calcula así, una persona que ronda los 35.000 pesos está libre de pagar el impuesto sobre la renta. Pero, ¿qué quiere la Dirección General de Impuestos Internos? Regularnos a todos. Ustedes vieron que cuando se emitió la información de la norma, inmediatamente Senencaba y el Colegio Médico Dominicano salieron a decir que cómo iba a ser posible que se les aumentara y que no estaban a favor, y ya ustedes saben lo que significaría eso en medio de una pandemia, una crisis con el sector de los médicos, lo que pudiera ocasionar, y más que en esta no habría situación de consensuar, porque todo el que le digan que van a aumentarle su pago o que va a tener que empezar a pagar impuestos, esto sería un trauma. El que no está acostumbrado empezaría un trauma, porque esto es gradual. Pero lo recuerdo que en la época de Magín Díaz como director de Impuestos Internos se dio algo similar, aunque a gran escala porque estaban todos los sectores vinculados. Todo el que ganara más de tal 30 y tantos tenía que pagar impuestos sobre la renta. Miren, a nosotros los dominicanos se nos hace difícil iniciar un proceso como estos, que son sobre todo impuestos, porque la palabra impuestos es porque te lo imponen, ¿verdad? Tú no tienes opción de salir de ellos, y el que no paga sus impuestos termina enredado y con graves situaciones. En algún momento lo trancan, lo coartan. Entonces, esta decisión que ha tomado la Dirección General de Impuestos Internos es de posponer esta norma que busca corregir el impuesto a los médicos y que, como dije, iría a otros sectores, no solamente a los galenos. Esta norma, que es la 04-2022, sobre incorporación, permanencia, exclusión y declaración jurada del régimen simplificado de tributación. Ayer, al parecer, lo hizo el anuncio del director general Luis Valdés, y le da un pequeño respiro a la clase médica. Sin embargo, el tema va a picar un poco más si esto llega al 2023 para aplicarse. Óigame por qué. Porque ya en el 2023 sí es un año preelectoral. Va a ser mucho, mucho, mucho más difícil. ¿El que viene? Totalmente. Que le diga, mire, usted tiene que empezar a pagar impuestos, porque esa es la realidad de nuestro país. Lamentablemente, aquí estamos en política todo el año, todos los años. Y esto que estoy viendo, que me parece interesante, pero miren dónde no lo veo bien, de un lado y del otro. Qué bueno que haya una Dirección General de Impuestos Internos que esté regularizando todo el proceso impositivo que a los ciudadanos nos corresponde para poder tener las garantías de un espacio adecuado. Y yo quiero tener seguridad ciudadana, que para eso se pague impuestos. Yo quiero tener vivienda, educación, salud de calidad garantizadas. Yo quiero tener calles asfaltadas. Yo quiero tener todo el sistema eléctrico resuelto, electricidad, ¿verdad? Aparte de que la pague, pero que haya un sistema eléctrico funcional. Entre otras muchas cosas que nos garantizan el pago de impuestos. Cuando usted va transitando por una calle y cae en un hoyo y se le daña la goma, usted dice, pero ¿para qué yo pago impuestos? Porque esto debería estar siendo regulado, aparte de muchas otras situaciones, porque hay un tema, nosotros pagamos impuestos en cierto nivel con los productos y servicios, pero hay una cantidad de impuestos que usted ni siquiera se ha dado cuenta que los paga, porque todavía
usted no se ha puesto, mucha gente no se ha puesto a delimitar la cantidad. Un día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todos los impuestos que tiene contemplado el sistema tributario dominicano. Pero por el otro lado, ¿tú sabes a dónde yo voy? Qué difícil que te impongan impuestos, qué difícil que te digan a ti, tú estás trabajando y tienes que darle al Estado una parte de eso, porque en caso de una persona física es el 10%, en caso de una persona jurídica es el 27%, y perdón si me equivoco con las cifras. No, en el caso de persona física, lo que pasa es que en el caso de persona física... No, se retiene un 10%, perdón, 10%, pero tiene que pagar pero otra hay parte. un impuesto sobre la renta que va desde un 15 hasta un 25 Sí, según, sí, según la escala de ingresos. Es así, por eso decía. Además del 10 que se le retiene como porque yo persona sé física. que del ingreso hábil, de los beneficios, la empresa o la persona jurídica paga un 27% de impuestos sobre la renta. Ahora, lo que se retiene es el 10%, y ahí hago la corrección y por eso hacía la aclaración. Pero miren lo que pasa con muchos galenos, y es una situación que nosotros hemos mencionado aquí. Es un tema que se tiene que corregir desde la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. El galeno, el médico, que cobra en efectivo, sin factura, con comprobante, está siendo irregular. Cuando usted va a una consulta y usted paga sin una factura fiscal, usted está siendo irregular, está evadiendo impuestos. Cuando yo estoy ingresada en una clínica o alguien está ingresado en una clínica y cada vez que va un médico, el médico que le corresponde, a verlo, Gilbert, vine a verte hoy, ¿cómo estás? Te dejo una facturita a tu familiar, son 3,000, son 5,000 por verte, por saber cómo tú estás. Si te veo 3 veces al día y tú cobras 5,000, son 15,000 pesos. Eso no se paga a través de la caja del hospital o la clínica, eso se paga directamente al médico, sin factura con comprobante fiscal. Entonces, aquí hay un tema de doble vía. El Estado que nos quiere imponer. Ahí el Estado no recibió un chele. Impuestos. Pero del otro lado, los galenos, los médicos, que hacen su agosto con las visitas, con la consulta. Hay médicos que no reciben seguro porque como su especialidad es tan escasa, en algunos casos, o ustedes se consideran tan buenos, no aceptan el seguro. No, yo no acepto seguro. Lo que esa aseguradora me da no es suficiente para lo que yo valgo, porque ese es el criterio. Yo prefiero que tú lo pagues. Yo cobro 4,000 pesos, yo cobro 5,000 pesos. O lo que usted sea que cobre. Si usted vio 10 pacientes en un día cobrando 5,000 pesos, usted tiene 50,000 pesos solamente por ese día del cobro de esa consulta. Y eso no pasa por un sistema tributario. Entonces, esto también se tiene que ver desde esa vía, porque el contribuyente, el ciudadano que va y paga, ya está pagando un impuesto por alguna otra vía, pero el médico no. Entonces yo entiendo perfectamente la dificultad porque a nadie nos gusta que nos pongan impuestos, para nada eso es agradable. Para nada es agradable que nos pongan impuestos. A mí no me gustaría seguir pagando más. Por eso tiene el nombre impuesto. Impuesto, porque te lo imponen. No es si tú quieres. Tú sabes lo que yo abogo, Gilbert, sí. Sobre todo en un país donde más del 65% de las empresas están en un régimen informal. Más del 65%. Imagínense ustedes que en vez de un 18% del impuesto al servicios y demás, el ITEVIS, ¿verdad? Usted lo pusiera en un 10 o un 15. Tal vez hubiera más gente vinculada a pagar impuestos. Y que se amplíe la base. Y se recaudaría más. Que todo el mundo pague. Y se recaudaría más. Pero aquí no quieren eficientizar eso. ¿Por qué en vez de un 27% de impuestos sobre la renta, sobre las utilidades netas, sobre los beneficios, no fuera menos? Ahí habría que ponerle a la comida y a todo. ¿Me entiendes? Entonces, hay una inequidad. Los gobiernos le huyen como el diablo a la cruz. Le corren, porque es un tema que va a traer problemas, porque nadie quiere que le impongan. Ni el costo político asumirlo. Y te voy a decir por qué no quieren, porque lo que yo te decía al principio, Gilbert, Cristian, si tú vas manejando en la calle y hay un hoyo, ¿tú estás pagando impuestos para qué? Si no hay electricidad, ¿dónde tú estás pagando impuestos para qué? En las calles, en las avenidas. Si tú no tienes seguridad garantizada, si tú no tienes salud garantizada, si tú no tienes vivienda garantizada, entre muchas otras cosas. Entonces tú dices, ¿para qué pago impuestos? Este es el tema de impuestos internos con relación a esta norma que quiere organizar el sistema tributario de impuestos sobre la renta para los galenos, pero que les digo que sería extrapolado a todas las otras carreras que ganen más de 34,685 pesos.